Dios ha sido muy bueno con nosotros y pues que el Señor nos permita el día de hoy alimentarnos de su palabra. Amén. Vamos a hacer una oración antes de iniciar el mensaje del día de hoy. Querido Dios, te adoramos, te amamos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra. Eres digno, Señor. El hecho que estemos aquí, Señor, sabemos que es por tu grande bondad, tu gran poder, tu gran misericordia, Señor. Yo sé que amas a tu iglesia Monte Sión y te gusta que estemos juntos, Señor. También creo, Padre, que cada día esperas que podamos, Señor Dios, buscar dulce comunión contigo, buscar tu reino y tu justicia, y cada día estando en el hogar, en el trabajo, donde quiera que estemos con la familia, que también, Señor Dios, como lo hacemos hoy, lo podamos seguir haciendo el resto de los días, Padre. Así que te agradezco, Señor, que tu palabra venga hoy a edificar a tu iglesia, a nuestros hermanos, los que estamos aquí y aquellos que también escuchan esta predicación a través de internet. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar sus lugares, hermanas, hermanos. Pues bueno, la semana pasada compartí acerca de lo importante que es llevar el Evangelio, compartir el Evangelio a otros que aún no conocen la palabra del Señor. Y para esta oportunidad, para esta ocasión, hermanos, yo quiero compartirles acerca de la vida devocional. ¿Ok? Vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 1, verso 35. Marcos 1:35, y cuando tengan su Biblia allí, pues vamos a decir un amén. Amén, amén. ¿Sí? De acuerdo, la Biblia dice, ¿cómo dice que dice? Es. Gracias, hermano. Amén, amén. ¿Y los demás no traen Biblia? No, sí tienen su Biblia. A ver, vamos a darle lectura. Ahora lo voy a leer yo. ¿Ustedes lo están siguiendo en la pantalla? Ok. Dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. Bueno, eh, qué importante es, hermanos, que nosotros como cristianos entendamos claramente que nuestra comunión con Dios se vive todos los días. No solo hoy que estamos congregados, que es un día hermoso, es un día especial, es un momento, es nuestro momento, es nuestra oportunidad para que nuestra fe, nuestra alabanza, nuestras oraciones las hagamos juntos. Pero ya después, cuando nos vamos a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestras tareas de todos los días, pues ahí es también, ¿verdad?, donde debemos de seguir orando, adorando con el mismo entusiasmo y con la misma pasión y con la misma entrega que lo hacemos aquí en la iglesia. Tenemos el ejemplo, el mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia y en cualquier lugar. Tenemos el ejemplo de Jesús, que Jesús todos los días también él buscaba un lugar secreto, un lugar apartado, y allí oraba al Padre. Él disfrutaba, ¿verdad?, de total comunión con el Padre. De tal manera que en el resto del día, de las horas del día, ya no era común verlo orando. Y la gente venía y lo buscaba y a veces platicaba con él, venía con necesidad, y los milagros sucedían muchas veces sin que él orara, porque él había orado y porque era una muestra del poder de Dios, de quién era él. Amén. Entonces, cultivar una relación con Dios debe ser cultivar una relación personal, debe ser cultivar una relación amorosa y debe ser una relación práctica. Nosotros como cristianos necesitamos recordar constantemente
que Dios nos ha llamado a una vida de relación, no una vida de religión. Porque si nosotros persistimos en el tema de enfocarnos en el aspecto religioso de nuestra fe, lo único que va a pasar es que nos vamos a volver expertos de la religión. Y entonces el ser expertos de la religión lo que nos va a hacer es ser observadores pasivos para ver si las cosas se desarrollan como se deben de desarrollar y si se hace todo al pie de la letra. ¿Recuerdan ustedes los tiempos bíblicos cuando los religiosos del tiempo de Jesús, aún el comino y la menta, obligaban al pueblo a diezmar? ¿Qué significaba eso? Que ellos estaban muy observantes de qué hacía cada uno, ¿verdad? Y aún estas cosas dice la Biblia que no eran parte del plan para diezmar, porque eran, realmente quienes manejaban esto como un negocio o como una venta era algo muy, muy pobre. Así que esas eran las personas más pobres y esto no estaba considerado como que fuese necesario llegar a ese punto, ¿no? Pero los observadores y los críticos eran los que decían qué estaba bien y qué estaba mal. Y creo que nosotros, hermanos, debemos de recordarnos siempre, ¿verdad?, que somos llamados a una relación, no a una religión. Si nosotros cultivamos una relación, no nos va a dar tiempo a veces de observar ciertos detalles o errores o cosas que realmente no son relevantes como lo que es relevante. ¿Me explico? Entonces, en el ejemplo que les ponía yo, sucedía que exactamente las personas habían llegado a ese punto de tal manera que Jesús decía que no podían percibir de pronto la viga de su ojo y sí podían ver la paja del ojo ajeno. Entonces, hoy quiero, hermanos, animarlos a todos ustedes para que cada uno dedique tiempo para pasar tiempo con Dios cada día. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo voy a pasar tiempo con Dios? Voy a pasar tiempo con Dios cuando tomo mi Biblia y comienzo a leer mi Biblia. Voy a pasar tiempo con Dios cuando busco un lugar donde yo pueda estar solo, donde me pueda sentir libre para orar o para platicar con Dios. Y también como resultado de esta comunión con Dios está mi obediencia. ¿De acuerdo? Cuando uno pasa tiempo con Dios, se nota. ¿De acuerdo? La gente que de veras, de verdad, pasa tiempo con Dios, se percibe, se palpa, porque las personas nos impregnamos de Dios, nos llenamos de Dios, y esa presencia de Dios realmente se puede percibir y los demás lo pueden percibir en muchos sentidos. Pasar tiempo con Dios no significará tener que llevar una carga difícil o pesada que te va a dificultar tu día, que te va a quitar tiempo, que te va a hacer como un obstáculo. Muchas personas que han pasado día a día tiempo con Dios han visto que sucede lo contrario, que si tú pasas tiempo con Dios, el resto del día es como que las cosas se van dando más sencillamente, como que las cosas van sucediendo mejor si nosotros le damos tiempo a Dios. En lugar de que el día se nos haga complicado, surjan problemas imprevistos, obstáculos, cuando nosotros aprendemos a darle tiempo a Dios, el resto del tiempo queda libre. No sé cuántos de ustedes han vivido en algún momento una experiencia así, a causa o como resultado de en verdad haber empezado a colocar a Dios en el primer lugar de su vida. Pero queridos hermanos, si ustedes han logrado esto en su vida por el amor que le tienen al Señor, yo los felicito. Y yo sé que ustedes pueden testificar de cómo la mano de Dios se mueve. Había un hombre en la Biblia que oraba diario 8 horas al día. Entonces las personas decían, realmente ¿cómo le haces tú si todo el tiempo, y eso es decir todo el tiempo, todo el día te la pasas orando? Y es que el resultado era que Dios preparaba todo para que esta persona, ¿verdad?, realmente lograra ese propósito.
Si nosotros, hermanos, no podemos orar a lo mejor 1 hora al día, pero sí tenemos que hacer el intento de estar en comunión con Dios. La comunión con Dios puede durar 24 horas. Quizás el tiempo que tú puedas orar puedan ser 5 o 10 minutos, no lo sé, pero el tiempo que tú puedes pasar de comunión con Dios pueden ser las 24 horas. Así que lo más maravilloso de esto es que el Dios del universo, el que hizo las galaxias, el que creó todo este maravilloso lugar, quiere pasar tiempo a solas contigo todos los días. Amén. Hay que reforzar esto con un amén. Creo que puede ser que ustedes hayan visto a través del internet las fotos recientes de este telescopio espacial que anda vagando por ahí en el universo y va tomando fotos. Recientemente subieron unas fotos, la NASA publicó a través de internet, estuvo el presidente de Estados Unidos, vieron las imágenes impresionantes, impresionantes las palabras del director de la NASA, que las imágenes de galaxias, muchísimas galaxias que tomó ¿cómo se llama? El telescopio espacial, gracias hermano, el telescopio que anda por allá, todas esas galaxias que son inmensas, son como del tamaño de un grano en la yema de nuestro dedo, apenas y representa eso. Nosotros tenemos nuestro sistema solar, ¿verdad? Y como es así, pues así, imagínense muchos rayoncitos de los que hacen los niños en una hoja de papel, muchos, 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 y apenas eso puede representar como si fuese un pequeño grano en nuestra mano. ¿Se imaginan qué inmenso es el universo? Pero nuestro Dios es mucho más grande que eso. Nuestro Dios es mucho mayor que eso. La Biblia dice que en Él somos, en Él habitamos. Así que las imágenes y los científicos de la NASA creen que todavía cabe la posibilidad de que este telescopio espacial pueda llegar al origen del universo. ¡Wow! ¿Qué es lo que creen que van a encontrar? ¿Qué es lo que creen, verdad? Si cuando la Biblia Dios dice que Dios hizo todo de nada, todas las cosas hizo cuando no había nada, pero todas las cosas las hizo para nosotros. Todo lo hizo por amor a nosotros, hermanos. Todo esto fue creado para que Dios mostrase su amor, para dar un lugar donde estuviéramos nosotros, donde pudiésemos existir. Pero no solo eso, que nos dio un lugar donde pudiéramos existir, sino nos dio un lugar donde pudiéramos tener una relación con Él. ¿Cómo no va a ser posible que haya un lugar donde tú y yo podamos ponernos a orar? Tiene que haber un lugar. Tienes que encontrar un lugar en tu casa, en tu jardín, cuando caminas por la calle, ¿verdad? Pero tienen que encontrar un lugar y un momento para estar con Dios. Debe ser lo mejor, hermano, lo que nos ha sucedido de tener esta preciosa fe en Dios. Y esta relación, una relación personal, una relación amorosa, pero también una relación práctica, porque nuestro Dios es en muchos sentidos nuestro maestro y nos enseña muchas cosas de manera muy práctica. Amén. Entonces, qué importante y qué necesario es que nosotros logremos cultivar una relación diaria con Dios. Vayan al Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 16. Gloria a Dios. Una vez más, el Evangelio dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, creo que si Jesús tenía esa necesidad de pasar tiempo a solas con el Padre, nosotros también, hermanos, porque la Biblia dice que todo lo que Él hizo, lo hizo para nuestra enseñanza.
Desde un principio, todo lo que Él hacía, decía, expresaba era para nuestra enseñanza, para enseñarnos a nosotros qué es lo que deberíamos de hacer. Entonces, si de verdad, amados hermanos, nosotros día a día nos comprometemos con Dios para cultivar esa relación, es una relación que va a crecer, una relación que profundiza, una relación que se hace cada vez más, más íntima, de tal manera que creo, hermanos, que como en el libro de los Hechos, estos personajes que Dios les hablaba claramente y ellos podían conversar con Dios, tenían esa relación, esa comunicación tan clara con Dios, es la comunicación que cada uno de nosotros puede llegar a tener. Y qué hermoso sería, ¿verdad?, que cada uno de nosotros pudiera platicar a Dios con toda la confianza. Y entonces, hermanos, creo que Dios sanaría muchas cosas de nuestra vida, nos quitaríamos de tantas dificultades. El tener una comunión con Dios nos ayudaría en todos los sentidos. Necesitamos nosotros cultivar esa comunión con Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Número uno, por medio de la adoración. Vayan al Evangelio de Juan, Juan capítulo 4. Vamos a leer, hermanos. Ustedes recuerdan la historia de la mujer samaritana. No vamos a mencionarlo todo, pero sí quiero, hermanos, que vayamos en la parte donde Jesús, el verso 20, Juan 4:20, donde el Señor ahora le habla acerca le responde acerca del tema de la adoración. La plática comenzó cuando la samaritana, ¿verdad?, cuando Jesús pidió agua del pozo, y bueno, ella se vio en una contradicción porque no platicaban los samaritanos y los judíos. Entonces, cuando el Señor empieza a hablarle en otro tono, ella dice: eres profeta. Y luego este tema del profeta se torna a la adoración. Dice el verso 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Entonces, hermanos, nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Todo ser humano tiene dentro de sí un hueco muy grande, que el dinero no lo va a llenar, que los placeres de la vida no lo van a llenar, que cualquier cosa no lo va a llenar. Eso solo lo puede llenar Dios. Solo lo puede llenar Dios. Y hermanos, esto se llena cuando nosotros en verdad adoramos a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia del Señor, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, entramos en contacto con el Señor, eso empieza a nosotros a llenar. Cuando una persona ha quedado llena de Dios, empieza a tener la sensación que no necesita nada. De verdad que sí, que no tienes necesidad o dependencia, sino solamente de Dios. Así que una vida devocional, una relación personal con Dios requiere de tu adoración. Pero quiero explicar un poquito más acerca de adorar, porque adorar no solo es el hecho de cantar, adorar no solo es el acto, adorar es un proceso. Como les decía, si tú y yo fuimos creados para adorar a Dios, entonces en todas las cosas que hagamos vamos a adorar a Dios. Así que el propósito de nuestra vida tiene que ver con adorar a Dios. Adorar es agradar, adorar es exaltar, adorar es honrar, adorar es reconocer. Y adorar a Dios no solo implica el acto de levantar mis manos o palmear o cantar o gritar o saltar. Eso es parte, es un acto. Pero la adoración continúa cuando salimos de la iglesia y nos dirigimos a nuestro hogar.
también estamos adorando a Dios porque todo lo que hacemos puede representar honra para Dios y gloria para Dios. Y cuando tú vas cumpliendo los propósitos de tu vida, tú estás adorando a Dios, tú estás honrando a Dios. Cuando hacemos las cosas correctas, estamos adorando a Dios, estamos honrando a Dios. Entonces la adoración no se queda solo en los cantos de la alabanza. Tu vida es de un adorador, y un adorador adora a Dios 24/7. Un adorador es un adorador todos los días, toda la semana, durante todo el año. Porque por eso la Biblia dice en la carta a los Hebreos que Él nos hizo sacerdotes, ministros de un nuevo pacto. Y un ministro es un adorador de Dios. Y un adorador de Dios está dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Ahí está usted adorando a Dios, porque la gente le mira alrededor y sabe que usted es un hijo o una hija de Dios, y le ve y le puede dar reconocimiento a Dios, o le puede dar gloria a Dios si usted está dando testimonio. Amén, hermanos. Entonces yo les quiero preguntar, ¿cuántos adoradores hay en este lugar? Puede ser que tú no te sabes todos los cantos, ¿verdad? O puede ser que no conoces mucho sobre música cristiana, pero eso no determina que tú seas un adorador. Tú eres un adorador en todo lo que haces. Amén. 24/7. Y cuando estoy hablando de una comunión con Dios y de una vida devocional con Dios, es que a Dios lo llevas a todas partes. No solo dentro de la congregación, sino fuera de la iglesia. Pasamos, hermanos, mucho tiempo fuera de la iglesia. Y estamos hoy un día y estamos solo un par de horas aquí dentro de la iglesia. Así que no puedo limitar, o no podemos limitar la adoración y nuestra comunión con Dios a solamente 2 o 3 horas en el resto de una semana. Necesitamos pasar tiempo con Dios, y lo mejor de todo es que Dios quiere pasar tiempo contigo. Así que ese tiempo que tú pases con Él, ese tiempo puede ser el mejor tiempo si tú aprendes a adorar correctamente, si tú aprendes a orar correctamente a Dios. Orar es una bendición, orar no es una carga, orar es una oportunidad de platicar. Si tú tuvieras la oportunidad de hablar con el presidente y te pudieras acercar, pudieras entregarle tus inquietudes, si tú pudieras hablar con una persona que admiras, que ha hecho grandes logros, grandes reconocimientos en cualquier campo que sea científico, de las artes, no, yo no sé, pero todos de pronto tenemos admiración por alguien y nos gusta y nos emociona, ¿no? Entonces, si tuviéramos esa oportunidad de acercarnos y nos dijeran, te doy 1 minuto para que le cuentes toda tu vida, o para que le digas algo que te importa, ¿verdad? A lo mejor trataríamos de ¿qué? De aprovechar ese minuto, ¿verdad? Estaríamos pero listísimos. Entonces, hermanos, solamente tenemos que aplicar un poquito de la inteligencia, porque la persona más importante del universo nos da no 1 minuto, nos da todo su tiempo para que nosotros podamos hablar de las cosas que nos preocupan, de las cosas que nos interesan, porque esas cosas les interesan a Dios. Sin embargo, a veces tenemos una pequeña percepción como que o Dios está muy lejos, o Él está muy ocupado, o Él realmente no está interesado en las cosas que pasamos nosotros. Pero no es cierto, hermanos. La verdad es que Dios nos ama como nadie nos va a amar. Y ese amor es también tiene que ver con el interés, o el interés que tiene por todos nosotros es una muestra de su amor. Así que si nosotros tuviéramos la oportunidad, hermanos, de al día de proponernos encontrar un lugar agradable, un momento agradable, y empezar a ser francos con Dios, hablar con Dios, platicar con Dios, hermanos, yo creo que en verdad nosotros nos sentiríamos o experimentaríamos constantemente lo que estamos escuchando. Amén. Así que ustedes podrían pensar, por ejemplo, hermanos, que el pueblo de Israel desde la antigüedad, cuando oraba, solamente oraba o en el muro de los lamentos, o oraba dentro de la iglesia, en el lugar donde se reunía, en la sinagoga. Pero en el libro de los Hechos nosotros podemos ver primero a Jesús, que Él se iba a un lugar retirado, se iba a un lugar desierto, a la montaña, y oraba solo. Y Pablo, por ejemplo, en una ocasión, en un día de reposo que andaba en una de las ciudades donde encontró a Lidia, creo que se fue a la orilla de un río a orar.
muchas personas podrían pensar, no, pues vámonos mejor, vámonos a nadar, vámonos a hacer un picnic, vamos a disfrutar el día, vamos a pasarla bien, vamos a tener una tarde así bonita, ¿no? A la orilla del río. Pero Pablo escogió ese tiempo, ese lugar para orar. Y allí encontró a personas que creían y allí hizo bautizos también. Entonces, hermanos, hay muchos lugares donde orar, y yo les decía que a veces el pueblo de Israel acostumbraba, como en los tiempos bíblicos y todavía hasta el día de hoy, buscar un lugar retirado, y la costumbre que tiene es frente a un árbol orar a Dios. Pero ¿cómo orar a Dios? Señor, no, era orar a Dios, hablar en voz alta, hablar en voz audible. Y esta ilustración solamente se los quiero dar como un pequeño comentario, como cuando Adán y Eva estaban, ¿dónde estaban Adán y Eva? En el huerto del Edén. Y dice que la voz de Dios estaba ahí, Dios estaba allí y ellos hablaban, ¿verdad? En el huerto. Entonces, nosotros tenemos que encontrar un lugar y un momento para orar. En Mateo capítulo 6, pueden ir por favor, verso 6. Gloria a Dios. Amén, aquí está, ¿verdad? Bien, bien, bien. Esto es parte del discipulado de Jesús, así que todo discípulo debe saber esto, hermanos, ¿ok? Mateo capítulo 6, desde el capítulo 5, 6 y 7, el Señor da instrucciones muy precisas sobre qué y cómo debemos vivir y cómo debemos hacer las cosas. Entonces, desde el verso 5, 6, 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, desde el verso 5, hermanos, podemos notar un problema que mencionábamos al principio, que a todos nos puede pasar. Nosotros debemos cultivar una relación y debemos de enfocarnos mucho en una relación personal con Dios, porque si nosotros nos enfocamos en el aspecto religioso, entonces nos va a pasar lo que le sucedía a estos de los que Jesús habla, la hipocresía. Y la hipocresía es una palabra griega que tiene referencia a cuando una olla de barro se quebraba en el fondo y se sabía que estaba quebrada en el fondo, pero no se quería desechar, sino lo que se hacía era que se le untaba una especie de pasta o de cera que la cubría, ¿sí? Y al cubrirla en el comercio ya no se notaba. Entonces era fácil venderlas. Las vasijas quebradas se vendían, y cuando ya las ponían realmente sobre el fuego se daban cuenta que estaba fracturada, que estaba quebrada. Entonces eso es lo que significaba hipocresía. Algo no estaba correctamente. Entonces, si nosotros somos francos con Dios al orar, si nosotros somos sinceros con Dios al orar, porque eso es lo que debe de suceder, aunque yo sé, hermanos, que a veces eso es lo más difícil, que un cristiano, ¿verdad?, le cuesta sincerarse delante de Dios y poder decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, he hecho cosas equivocadas. La mayoría de las personas prefiere ser como la olla cubierta así y aparentar o parecer bueno. Pero con Dios no podemos parecer buenos, hermanos. Dios sabe lo que somos, Dios sabe lo que hacemos, y por eso a veces no buscamos la comunión con Dios, porque nos va a significar ser sincero. Si tu oración va a subir delante de la presencia de Dios, va a requerir que tenga una gran cantidad de sinceridad. Pero ¿sabes qué pasa? Que es lo mejor que sucede, porque te quitas cargas. Uno se puede despojar de cosas delante de Dios. Y aquí aplica el texto que dice: si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Primera de Jorge Luis 4:2. Hermanos, Dios sabe todas las cosas,
Y es muy bueno para nosotros que tratemos siempre de ser sinceros. Por eso Él enseñó a sus discípulos a orar, porque la vida de la oración de los discípulos iba a marcar una diferencia entre la vida de oración de los religiosos nada más. Porque las oraciones que se hacían eran vanas, repetitivas, sin sentido, no tenían franqueza, no había sinceridad. Pero Jesús lo que les dice es esto: cuando tú ores, busca la intimidad con Dios, ¿sí? En tu lugar apartado y secreto. Que no es tanto el hecho que no te vean que estás orando, sino que eso no sea lo que te impulsa a orar, que no sea el aplauso, el reconocimiento, ¿okay? Porque ese lo da Dios. Amén. Bueno, pues creo que el resto del pasaje todos lo conocen. Yo desde pequeño aprendí la oración del Padre Nuestro y la llamada de esa manera, ¿verdad? Y todos ustedes la conocen y es una oración modelo. Los estudiosos de la antigüedad dicen que esta oración que Jesús le entregó a sus discípulos, una oración tan sencilla, representaba lo que en un libro que se llama el Sidur, un libro de oraciones judías, eran hojas y hojas y hojas de oraciones, y Jesús lo resumió. Y es que Jesús tenía esta habilidad que era lo que le sorprendía a todos, que con qué sencillez Él podía, ¿verdad?, lograr que tuviese esa conexión, ese contenido, esa sustancia, esa forma de orar que los demás no lograban, porque estaban repite y repite y haciendo tan largas oraciones para ver si el Padre les contestaba. Y Jesús les daba un modelo de oración tan sencillo que la mano de Dios se movía y Dios respondía tan grandemente. Así que esta oración era como un resumen de oración, pero era un contenido muy poderoso. Podemos, hermanos, tomar el modelo de Jesús, el modelo de la oración, a quién le oras y saber qué le debes de pedir, cómo te tienes que presentar, ¿verdad? Todo, hay un tiempo para todo en la oración modelo. Podemos y debemos tomarlo esto para nuestra oración diaria. ¿Dicen amén? Bueno, no lo olviden. Hermanos, una relación con Dios también se cultiva a través de la lectura de la Biblia. En Romanos capítulo 10, verso 13 al 17. Gracias. A ver si ya estamos acá. Romanos 10, 13 al 17 dice la Biblia: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han? ¿Si estoy bien? Así es. En aquel que no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si en el día enfrentamos dudas, temores, inseguridades, la solución, hermanos, está en que la palabra de Dios esté presente en nuestra vida. Si todo el tiempo la palabra de Dios está en nuestra vida, vamos a tener fe. Lo contrario de la fe es el miedo, porque el miedo es una creencia diferente, es una creencia de que algo me va a pasar, me voy a enfermar. Está uno pensando en esto me va a dañar, y con las inseguridades, con los temores y con las dudas es una fe diferente. Pero si nosotros tenemos la palabra de Dios presente todo el tiempo, entonces vamos a poder decir: yo sé que Dios está conmigo, Él es mi proveedor, Él es mi protector, Él es mi sustentador. Necesitamos la palabra de Dios todo el tiempo, hermanos. La palabra de Dios es nuestro alimento. Además de saber que en la vida de fe se trata en un gran porcentaje de la palabra de Dios. Que la iglesia, que el creyente, que el cristiano estudie la palabra de Dios. Si quiere incorporar la palabra de Dios a su vida, la debe de leer, la debe de memorizar, la debe de estudiar como se estudia un libro en verdad, y tiene que obedecerla sobre todo. Amén.
Eso es lo que Dios espera que nosotros, hermanos, escuchemos la voz de Dios. A veces hay personas que pueden estar desesperadas para saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas sobre ciertas cosas, pero nunca abren la Biblia. Pues es que la Biblia es donde Dios nos habla. Si usted le ha pedido a Dios que Dios le dé una respuesta, que abra la Biblia, lea la Biblia, escuche a Dios hablar a su corazón, Él allí le va a dar la respuesta de lo que necesita. Amén. Quiero que leamos el Salmo 1 y ya casi voy a concluir. Salmo 1. Amén. Aleluya. Bueno, esto es hermoso ver cómo el salmista David, cuando era apenas un niño de 13 años, ya tenía en su corazón el deseo de componer canciones para Dios. Cuando tuvo 18 años era tan valiente, pero tenía tanta confianza en Dios que ya era capaz de rescatar a sus ovejas de las amenazas como los leones y como los osos. Cuando el rey David tuvo 30 años, fue ungido para ser el rey de Israel. Imagínense, ya fue declarado como rey, y aunque batalló para instalar su reino, lo consiguió. Así que al rey David se le conoció como el dulce cantor de Israel. Pero hermanos, las canciones que compuso pues no tienen nada que ver con las canciones de ahora, ¿verdad? Las canciones que hoy se componen son tan pasajeras, son tan fugaces, son tan de la época. Al vapor ya salió esta canción y ya al otro día ya salió otra diferente y ya no te vuelves a acordar más de esa composición. Pero estas canciones que son los salmos llevan ya cerca de 2500 años o 2800 años y todavía las seguimos cantando. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que esto es, hermanos, lo que nosotros podemos o debemos de hacer como el salmista también. Meditar en la palabra de Dios, integrar la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo es para la lectura de la reunión el día de hoy, la palabra de Dios es para leer. Y como les decía yo, un gran porcentaje, no sé, yo puedo decir, creo que el 80% de las cosas que un cristiano se debe de enfocar en su vida de fe es en la palabra de Dios. Porque Dios quiere que sepa el consejo de Dios. Dios quiere que usted reciba toda la instrucción de la palabra de Dios. Así que mucho de nuestro tiempo del día debería de ser estudiar la palabra de Dios. Jesús claramente dijo escudriñar las escrituras. Y escudriñar significa escarbar, significa ahondar profundamente. Eso es para todos nosotros. Todos nosotros debemos de hacer esto porque la palabra de Dios es la que va a producir el crecimiento espiritual. La palabra de Dios es la que va a llenarnos de fe. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar, hermanos, en el momento que lo necesitemos. Así que si nosotros, hermanos, hoy tomamos consejo y de verdad deseamos tener una buena relación con Dios, estas son las cosas que vamos a necesitar hacer. Yo creo, hermanos, que no son imposibles. Yo creo que de verdad que Dios nos ha favorecido demasiado, que muchas veces no lo ha puesto sencillo. No nos ha pedido que caminemos sobre brasas de fuego. No nos ha pedido que escalemos al pico de Orizaba y a ver si ahí nos escucha porque está más alto, más pegado al cielo. No. Cercana está la palabra, dice, a tu boca está. Dios está cerca y quiere relacionarse con nosotros. Así que pónganse de pie, por favor, hermanos. Aleluya.